Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Estación Saudade. Yo soy Axel Velázquez y bueno, vamos a continuar con el curso de samba para músicos. Ya estamos en la clase número 6, se va pasando rápido el tiempo. Bueno, la clase pasada estuvimos abordando un tema muy importante, de verdad, radicalmente importante. Si aún no lo han visto, les voy a dejar la clase acá arriba porque de verdad que sin ese tema difícilmente vamos a lograr el objetivo, que es interpretar samba correctamente. Bueno, así de importante va a ser el tema que vamos a ver hoy, y esto es la clave de samba. Mi experiencia con la clave de samba al aprenderla fue una aventura porque no tenía quien me pudiera explicar este concepto. Y si bien en Brasil existe la clave, que es justamente por lo cual estamos en este video, pero la información que llega es muy superficial, únicamente como un concepto para aplicarlo, pero no nos hacemos conscientes hasta qué punto es importante comprender esta información, este concepto. Y muchas veces lo tocamos creyendo que tocando esta clave, este patrón rítmico, va a sonar. Y muchas veces no es así. Entonces vamos a profundizar en este tema el día de hoy, que de verdad va a ser uno de estos temas que les abran los ojos de manera importante, porque la claridad que van a tener a partir de ahora en el curso va a ser muy grande. Específicamente hoy vamos a ver la clave de samba, pero la siguiente clase vamos a ver el patrón de samba y después el partido alto. Estos tres conceptos tienen una relación muy grande entre sí. Hoy vamos a ver justamente cómo, en qué similitudes tienen, pero sobre todo enfocarnos en la clave de samba. ¿De dónde surge? Un repaso breve de su historia. Cuando hablamos de música africana, tenemos patrones rítmicos complejos, ¿ok? Porque son muy polirrítmicos. La rítmica está muy presente en las tribus africanas, en el djembe, en el tambor batá, que después esos patrones se van a llevar acá a América, los van a traer los africanos y se van a replicar en la conga, en el timbal, en el bongo, en la güira, en los instrumentos de percusión que hoy por hoy están presentes en la música latinoamericana, ¿de acuerdo? Ahora, hay una clave de la cual parte todo, ¿sí? Y esa es la clave de bembe. Pero más que la clave es el patrón rítmico del bembe. Vamos a explicarlo, miren. El patrón rítmico de bembe originalmente, o al menos como se enseña en las escuelas, es un compás de 6 tiempos, es decir, de 6 cuartos. Pero a la hora de ya analizarlo en un contexto afro, se entiende mucho mejor en 6 octavos. En vez de contar un compás de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se cuentan 2 compases de 6 octavos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esa manera lo tenemos más claro, al menos en este lado del mundo, en el occidente. Así es como comprendemos mejor esta música. Entonces, si ponemos un metrónomo, el patrón de bembe, que es de donde sale la mayoría de patrones rítmicos y las claves, sonaría así. 1, 2, 1 y... Ok, entonces, a partir de este patrón rítmico vamos a poner ciertos acentos, ¿de acuerdo? Vamos a tocar cómo quedaría con acentos este mismo patrón rítmico. 3, 4. Y después vamos a eliminar los golpes que no están acentuados, quedándonos únicamente con los que sí están. Les recomiendo que lleven todo el tiempo la subdivisión ternaria, ta, 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 como si fueran tresillos, para que encajen bien los golpes. Escuchen, 3, 4. Y esta es la clave de bembe, la que únicamente son los acentos del patrón original. Ahí tenemos el primer antecedente, hablando en términos de clave en Latinoamérica, y es que son 3 golpes en el primer compás y 2 golpes en el segundo.
De aquí surge la clave 3-2. Esto transcurrió en el paso de los siglos, de los años. Entonces no se sabe realmente qué fue primero, cómo fue permutando con exactitud, porque no hubo muchos registros, no había la tecnología para registrar en grabaciones cómo se fue permutando. Pero llega un momento en el cual, cuando se desarrollan los géneros, por ejemplo el son en Cuba, va a utilizar esta frase de manera diferente. Ya no va a ser tan ternario. Con la incursión de más instrumentos, de las danzas, muy importante eso, y con la influencia europea también, pues se va a hacer más binario el asunto, ¿sí? Algo así como lo que pasaba en el samba feel, que se hace más binario para tener ahora otro tipo de aplicación, más desde el punto de vista occidental europeo quizá, que africano realmente, ¿ok? Pero bueno, antes de la clave de son tenemos la clave de rumba, que llega directamente desde España, justamente cuando llegan los españoles acá, y traen esos ritmos y ese patrón rítmico también que se fusiona con el bembé. Entonces se establece la clave de rumba, de la rumba flamenca, y que va a tener presencia actualmente pues, en el guaguancó y en los estilos de la salsa, por ejemplo, el latin jazz, entre otros. Entonces la clave de rumba sonaría así: 1, 2, 1 y... Entonces la clave de son es únicamente adelantar el tercer golpe de la parte 3 de la clave de rumba y quedaría así: 1, 2, 3 y... También este concepto de la clave lo tenemos en la música estadounidense, por ejemplo en el Second Line, en el Dixieland, en Nueva Orleans. Y aquí hay unas ligeras variaciones. Vamos a escucharlas. La clave de Dixieland sonaría así: 1, 2, 3 y 4. Si nos damos cuenta, son 3 golpes y 2 golpes en el segundo compás. Una vez explicado este concepto, hay que entender también que estamos tocando en lo que se llama clave 3-2. ¿Por qué? Bueno, resulta que la clave, cuando la vemos escrita, el primer compás son 3 golpes, en el segundo compás son 2 golpes, por eso es 3-2. Pero podemos invertir los compases y de esa manera tenemos el primer compás será de 2 golpes y el segundo compás de 3 golpes. Será clave 2-3. Dicho esto, la clave de rumba en clave 2-3 sonaría así: 3 y... Un. Y la clave de son, igualmente en 2-3, suena así: 3 y... Este simple cambio va a afectar completamente a toda la interpretación del ensamble, de todos los instrumentos, porque estamos cambiando el sentido rítmico. Por un lado, la parte 3 es más sincopada, porque tiene ese golpe, ese segundo golpe es justamente, por ejemplo, en la salsa lo que hace el bajo, como lo que hace movernos realmente, esa síncopa característica, ¿de acuerdo? Y en la parte 2 es la parte más a tierra, más firme. Y bueno, ahora sí, a lo que nos interesa esta clase, la clave de samba. Al igual que lo que hemos visto, tenemos 2 lados de la clave, la parte 3 y la parte 2. Entonces vamos a tocar el patrón escuchando la diferencia y la similitud que tiene con las otras claves. 3 y 4. Ok, si notamos la diferencia o la similitud, aquí la van a estar viendo a continuación. Tenemos una parte de 3 golpes que es exactamente igual a todas las anteriores. Es decir, la parte 3 de todas las claves que hemos visto, todas son iguales. Todas se parecen, de hecho es exactamente los mismos golpes, con pequeñas variaciones, pero son 3 golpes, el primero en el primer tiempo, el segundo en esa síncopa característica, y el tercer golpe varía un poco en algunos casos. Pero la parte 2 es donde hay los mayores cambios. Sin embargo, sigue siendo la parte más estable de la clave, ¿ok?
Ahora, muy importante, a diferencia de otros estilos como el guaguancó, el son, la salsa también, en la samba no tenemos un instrumento, un block, un jam block o las claves sonando específicamente en la canción. Entonces no escuchamos la clave tal cual, porque en la samba no hay un instrumento que lo haga. A diferencia como los otros estilos que acabo de mencionar, en donde inmediatamente las reconoces. Por eso es de que esa información creo que está más asentada en esos estilos que en la samba propiamente dicho. En la samba, la clave la encontramos sobre todo en las tarolas y en las caixas. Entonces voy a ejemplificar esto directamente en la tarola para que entiendan a qué me refiero. Entonces, retomando el concepto del samba feel, acordémonos que es cuando tenemos semicorcheas, pero no son cuadradas, no son exactas, suenan diferente, a partir de la polirritmia 3 contra 2. Entonces vamos a tocar las semicorcheas con metrónomo aplicando el samba feel. Ahora, ya con estos golpes, ya estamos listos para acentuar los golpes de la clave. 3 golpes y después en el segundo compás 2 golpes, ¿ok? Sin dejar de tocar el samba feel. Eso es muy importante. Ahí está la clave realmente. O sea, que no suene como semicorcheas. Taca, 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 e ir acentuando. Entonces hacemos semicorcheas con samba feel y acentuamos los golpes de la clave. 3 y... 1, 2, 3 y... Ahora vamos a tocarlo de la forma incorrecta, que es simplemente semicorcheas parejas, acentuando los golpes de la clave. 1, 2, 3 y... Suena, le falta sal, le falta algo. Si el samba feel no está, no va a sonar. Acuérdense muy bien de eso. Entonces, así es como funciona la clave de samba, ¿ok? Igual podemos tocar la parte 3 primero y la parte 2 o invertirlos y tener la parte 2 y la parte 3 del otro lado. Eso ya va a depender de los estilos de samba que tú toques. Esto es vital, miren. Esto apúntenlo porque si no se les va a olvidar. La clave de samba que rige en los estilos folclóricos del samba de río tradicional, como el bossa nova, como el samba jazz, el pagode, el samba enredo, todos esos estilos de Río de Janeiro tal cual son en clave 3-2. Y ya cuando hay influencias del jazz, por ejemplo el bossa nova que llega en los 60s con Stan Getz y otros jazzistas estadounidenses que importan ritmos del jazz brasileño, del folclore brasileño, pero a su forma, normalmente lo tocan en 2-3, es decir, la parte estable, la parte más cuadrada antes y después la parte sincopada. 3 y... Ok, entonces vamos a explicar para que quede más claro con un ejemplo, una melodía. La chica de Ipanema es la canción yo creo más famosa de todo el Brasil. Y que quiero que se den cuenta por qué queda en una clave y no en la otra. Porque como he dicho, dependiendo de en qué clave esté, va a afectar en su totalidad a la canción en cuestión, a la melodía desde su composición. Entonces, la chica de Ipanema, la melodía hace 3 y... Tan ta ta tan ta ta tan ta ka ta 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 taran tara tan ta ka ta 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 tan tan tara tan ta 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 tan. Ok, ahora voy a marcar la clave 2-3 y 3-2. Ustedes me van a decir cuál de las dos queda mejor. Vamos a empezar con la 2-3. 3-4. Tan ta 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 tan ta 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 tan tan ta 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 tan ta 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 tan tan ta ta tan ta tan.
Ahora vamos a hacerlo en clave 3-2. 3, 4. Tan ta ta tan ta ta tan ta 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 tan taran ta ta tan ta 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 para pa 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 para pa pam. Así que díganme, ¿en qué clave está? ¿2-3 o 3-2? Bueno, la respuesta es 3-2. Tal vez a la hora de cantar la melodía y tocar la clave, en este caso la clave 2-3, que es la incorrecta, uno podría no sentir el error, ¿de acuerdo? Esto es natural y yo creo que esto se debe a que nunca antes nos habíamos detenido a analizar de esta manera la melodía. Cuando vemos el patrón de samba y el partido alto, ahí van a entender los acentos y las notas características que hace que uno diga, perfecto, esta canción está en clave 3-2 o 2-3 si es el caso. Pero también hay canciones donde literalmente están tocando la clave de samba, ya sea alguno de los instrumentos, y creo que es importante porque a veces necesitamos esos ejemplos que son mucho más claros para comprender este concepto. Hay una canción de Clara Nunes que me gusta mucho, una canción llamada Canto das Três Raças, una de las grandes cantautoras de Brasil. Vamos a escuchar, en una parte entra el cencerro, el agogó, pero haciendo la clave de son en 3-2. Vamos a escuchar. Ahí está. Pa, 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 pa. Es un ejemplo curioso porque estamos en samba. ¿Y por qué no toca la clave de samba? ¿Por qué toca la de son? Miren, al final de cuentas se aplica el mismo concepto. Tanto la clave de son y de samba mantienen la parte 3 mismos golpes y la parte 2 con una pequeña variante, pero se mantiene el concepto de síncopa en la parte 3 y estabilidad en la parte 2. Y en la misma canción, más adelante, entra la guitarra y entra tocando el rasgueo de la clave de samba. Vamos a escuchar. Oh. Ahí va. Ta 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 ta. ¿Ok? Van a encontrar aquí abajo en la descripción de este video los links de las canciones para que los estudien, las escuchen con atención y de esa manera quede más claro este concepto. También es importante decirles que hay canciones de samba que empiezan en clave 2-3 y luego cambian a 3-2 o viceversa. Esto es normal, esto ya lo estaremos abordando en una clase específicamente donde hablemos de cómo tocar en clave porque hay resoluciones rítmicas. Y para eso también tenemos que ver el patrón de samba y el partido alto. Pero bueno, esto lo dejo por ahora porque seguramente ahorita que escuchen más canciones, quizá cambie de clave a mitad de la canción. Y es porque cambian de sección, pero bueno, esto lo dejamos para una clase más adelante. Ahora bien, les quiero compartir una reflexión con respecto al tema de las claves. Muchas veces es muy común encontrarse allá afuera, en el mundo musical, que una canción que está en clave 3-2 alguien la toca en 2-3. Normalmente esto se llama tocar cruzado, es decir, tocar al revés, cuando la canción está en una clave y tú la tocas en otra, en la que no es. Sin embargo, hay que analizar bien la situación. Posiblemente cuando hablamos del jazz brasileño, que es un género en donde la clave está no tan estricta como en la samba, ahí sí, en la samba de Río de Janeiro es sí o sí 3-2, pero cuando ya se hacen fusiones, puede haber ciertos permisos o concesiones para poder transformar la melodía y ponerle otra clave. Por eso es de que muchas veces allá afuera se van a encontrar ensambles de La Chica de Ipanema o tocando canciones que están en 3-2, porque la melodía está en 3-2, lo hemos visto, pero lo tocan en 2-3. Y uno dirá, bueno, ¿están conscientes de lo que hacen o simplemente se basan en que suena bien? Puede ser una mezcla de ambas. Bueno, he dicho muchas veces que la música brasileña y la teoría rítmica de la samba casi no se enseña en los colegios y mucho menos en español. Entonces, en muchas ocasiones uno toca la samba y esta música como puede, con lo que puede, con la primera teoría que le llega. Y muchas veces esa teoría viene de Estados Unidos y los estadounidenses en un momento dado se cuadraron la clave de samba, la difundieron a su manera y es lo que todo el mundo conoce. Por eso es de que muchas veces se toca mal. Pero más que verlo como un error, veámoslo como una posibilidad. Porque evidentemente nadie carga la verdad absoluta. Mi intención en este curso es brindarles herramientas que a mí me han funcionado durante más de 10 años y que he recopilado durante todo este tiempo. Pero también estoy consciente que la música es un lenguaje universal y que está en constante evolución y transformación. Así que las posibilidades son válidas siempre y cuando funcionen, pero también sepamos la tradición
que es que se toca de una forma, pero también permitamos que se toque de otra. De esa manera creo que podemos tocar con cualquier músico sin ningún tipo de ego, sin ningún tipo de malos comentarios, porque también esos músicos van a existir. Así que todos los conceptos que yo les brinde, agárrenlos, úsenlos, cotéjenlos y vean si les funciona o no, y también esto lo pueden transmitir a otras personas que serán de su ayuda. Y es que es verdad, o sea, existen muchos egos allá afuera que, lejos de ayudar a la comunidad musical, les afecta porque imponen su idea de forma, pues hasta cierto punto tóxica, por mantener y defender su idea. No, es que esta canción está en clave 3-2, no, está en 2-3 y no lo sacas de ahí. Y muchas veces se pierden colaboraciones importantes, buenos momentos, buenos trabajos, simplemente por tener una mentalidad cerrada. Por eso les digo que seamos muy receptivos a todo tipo de información que existe en la interpretación de la samba y la música brasileña. Y ahora sí, regresando al punto de la clave de samba, esto va a determinar otros dos patrones rítmicos, el patrón de samba y el partido alto. Esto lo vamos a ver a partir de las siguientes sesiones, pero quiero que vean a continuación la tabla que estoy aquí mostrando, que a partir de dónde esté la clave, ahorita estamos viendo la parte 3-2, es que va a regir un tipo de patrón rítmico. Por ejemplo, el patrón de samba tiene estos golpes determinados porque la clave es 3-2. Lo mismo con el partido alto. Si se dan cuenta, comparten la síncopa, el golpe que va antes del tiempo 1, es tan acruza, y la parte 2 es más estable, hay golpes más a tierra. Cuando se voltea la clave a 2-3, eso es lo que vamos a tocar. Ese es el patrón de samba que más se ha globalizado a nivel mundial, porque empieza más a tierra, es más cuadrado, es mucho más sencillo. Después tenemos el partido alto, lo mismo que el patrón de samba. Comenzamos con la parte más cuadrada, después tenemos la síncopa que va al segundo compás, pero esa ya es la parte sincopada, pero empezamos más cuadrado. Bien, ¿qué les pareció esta clase? No sé si tienen más dudas ahora con lo que les acabo de explicar, o al contrario, les surgen más respuestas. En cualquier caso, déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus dudas. Ya saben que los estaré contestando. Igualmente en mis redes sociales, Axel Velázquez Music, ahí me pueden escribir. O en las redes directas de Estación Saudade, estamos como GRES, Estación Saudade, y nuestra página web www.estacionsaudade.com, donde también van a ver todo lo que hacemos. Espero que haya sido de su agrado esta clase. Es un tema muy importante y a partir de aquí ya entramos a la mitad de nuestro curso. La siguiente clase vamos a ver lo que es el patrón de samba y aquí nos vamos directamente a los guitarristas. Eso es muy importante porque muchas veces se ha normalizado tocar el patrón de samba al revés, como se difundió, pero no es la forma tradicional y original. Y aparte hay patrones y hay como tendencias rítmicas que tiene que ver por dónde está la clave, si en la parte 3 o la parte 2. Por eso es muy importante comprender la clave primero y después avanzar con los demás conceptos. Bueno, aquí lo dejamos. Suscríbanse a este canal si no lo han hecho y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.